Muy buenas noches, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora darles la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Paradigmas de Investigación Educativa. Y para ello les pido por favor a todos los doctorantes que se encuentran en nuestra sala me puedan informar si me ven y si me escuchan de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas inherentes al día de hoy. Sean bienvenidos todos. Buenas noches, doctora. Sí, sí se escucha bien y bueno, sí la veo bien también. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, Doctora, buenas noches. hola, ¿qué tal? También Bueno, la escucho muchas y se gracias. ve bien. Gracias. Antes que nada, mis queridos doctorantes, quiero pedirles una disculpa porque hemos tenido una dilación en tiempo. Esto se ha salido completamente de nuestro control. Acá, su servidora vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y el día de hoy, voy a silenciar a quienes se van conectando, y el día de hoy nos ha llovido a cántaros y ha existido mucha cuestión por cuestiones de rayos, lluvia, granizo, una cuestión bárbara. Entonces se nos ha ido la luz, hemos tenido cuestiones por internet, entonces créanme que no es algo que yo quiera que esté tan tarde en nuestra sesión, pero son casos fortuitos, ustedes saben que hay situaciones que no podemos prever y pues bueno, de antemano les ofrezco una disculpa, pero repito, no es una cuestión personal. Se han dado cuenta que venimos teniendo ese rezago con todos los demás grupos, no es únicamente con ustedes. Entonces, una disculpa, pero saben que la hora que les corresponde, sin problema, nosotros los vamos a llevar a cabo. Muchísimas gracias por su comprensión y sean bienvenidos todos. Como recordarán mis queridos doctorantes, en la clase pasada, si mal no recuerdo, abordábamos a los métodos de investigación. Es correcto, ¿verdad? Esta vez estaba bueno. ¿Perdón? Correcto, doctora. Perfecto. Entonces, vamos a dar continuidad para luego entonces ya entrar de manera específica dentro de estos paradigmas de investigación educativa. Dentro de los métodos de investigación, creo que íbamos a iniciar con el método científico y sus fases, porque ya habíamos culminado con las reglas de René Descartes. Dentro del método científico y sus fases, recuerdan ustedes que el método científico es el que se le conoce como el método por excelencia. ¿Por qué el método por excelencia? Porque es aquel método que nos va a poder permitir relacionarnos o vincularnos con todos los métodos y con todas las técnicas posibles. Sin embargo, dentro de estos métodos existen, o dentro de este método científico, existen fases del método científico y es aquel que se sustenta a través de la hipótesis y luego entonces de la comprobación. Dentro de estas fases existen diferentes autores. Vamos a analizar primeramente a Felipe Párdinas, a José Luis López Cano y a Gutiérrez Aragón. Cuando hablamos del primero de ellos, que es Felipe Párdinas, nos indica que las fases del método científico son cinco, que primeramente encontramos a la observación de fenómenos. Cuando hablamos de la observación de fenómenos, ¿qué nos indica Felipe Párdinas? Que primero nosotros como investigadores, porque ahorita estamos en paradigmas de investigación, ahorita cada uno de nosotros somos investigadores, para que yo pueda decir, y el día de mañana, porque acuérdense que su primer parte de tesis la van a realizar en seminario uno, es decir, ahorita en su primer cuatrimestre. Entonces, ¿qué ustedes tienen que identificar? ¿Qué problemas ven en su día a día? Por ejemplo, veo que hay deserción escolar o veo que hay una falta de acompañamiento de los padres de familia o veo que se necesitan, no sé, potenciar la participación de los alumnos, no sé, lo que ustedes identifiquen como áreas de oportunidad para poder solventar dentro de su población objetivo. Entre más precisas sean, más nutrida va a ser su información porque van a tener una forma de trabajo inmediata. Si ustedes, por ejemplo, me hablan de educación, es muy extenso en el norte, en el centro, en el sur, en zonas urbanas, en zonas rurales.
Pero si tú me focalizas en una población objetivo, va a ser mucho más sencillo una medición de resultados. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque cuando nosotros hablamos de la observación de fenómenos, como nos dice Felipe Párdinas, es lo que yo identifico, qué necesito, qué puedo obtener y a partir de qué voy a trabajar. La segunda fase que me dice Felipe Párdinas es precisamente la formulación de un problema. Identifico lo que necesito, ahora me cuestiono cuáles son los vacíos que enfrento. Ejemplo, se me ocurre deserción escolar. ¿Por qué pasa la deserción escolar? Bueno, uno de los problemas puede ser porque es una comunidad en extrema pobreza y los alumnos tienen que trabajar para poder contribuir en la casa. Se me ocurre, es uno de los problemas. Otro de los problemas de la deserción escolar es porque las personas migran, ¿no? Como vuelvo al punto de inicio, como no hay oportunidades, tienen que mudarse a otro lugar para mejores condiciones de vida. Siguiente, simplemente porque se dedican a actividades del campo, qué sé yo, los problemas que tú identifiques que puedan tener una vinculación directa con la observación de fenómenos que dentro de tu primer punto tú me señalaste. Ahora nos vamos en la tercera fase. Nos dice que es la hipótesis, que son los posibles resultados o las posibles respuestas que tú puedas dar o que tú puedas partir para poder buscar la solución. Estas hipótesis son las que tú vas a acreditar o vas a desacreditar durante la totalidad de un proyecto de investigación. Después viene el diseño de la prueba o comprobación de la hipótesis. Aquí ya es lo que hace rato comentábamos. ¿Qué técnicas vas a utilizar? Necesitas técnicas documentales, necesitas técnicas de campo, necesitas técnicas mixtas, porque cada proyecto es diferente. Dependiendo de lo que tú como investigador quieras otorgar, pues va a ser el tipo de técnica que necesites utilizar. Para cada técnica tienes que tener una forma de medición de resultados. Tu medición de resultados es a través de datos probados. Si, por ejemplo, Rosita San Martín me dice, yo voy a utilizar la técnica de encuesta y voy a aplicarla a 40 alumnos, perfecto. Primero me vas a anotar netamente los resultados, 5 me arrojaron esto, 4 esto, porque no todos van a pensar igual. Entonces, ella me indicará, pero después adjuntará las 40 encuestas, Rosita, que me dice que aplicó, porque aquí estamos hablando de que tiene que ser una cuestión probada, una cuestión validada. Pero además de ello, también se dice que tienes que otorgar conclusiones o presentaciones de resultado, que es cuando ya abarcamos este método científico. ¿Y por qué método científico? Porque ahora la respuesta final, que es aquella que otorgue argumentos para validar tus hipótesis primarias o bien para desacreditarlas, ya no van a ser netamente por supuestos, sino van a ser a través de argumentos que son susceptibles a comprobación. Y cuando tú ya puedes comprobar, significa que estás utilizando la ciencia para medir un resultado. Eso es lo que nos dice Felipe Párdinas. Sin embargo, existe otro autor que es José Luis López Cano, que nos indica que el método científico consta de 4 fases. ¿Cuáles son estas? Primero, existe un planteamiento del problema. Para José Luis López Cano ya nos empieza a hablar de lo que nosotros conocemos como seminarios de investigación, que ya deben de llevar una estructura, una coherencia hacia un resultado, aplicando un método sistemático, que es lo que vimos hace rato, o más bien en la clase pasada. Dentro del planteamiento del problema, como su nombre lo indica, son todas aquellas situaciones, todas aquellas causales que tú vas primeramente a establecer, porque se me ocurre, me citas un autor, me citas una fuente, me puedes citar datos cualitativos, datos cuantitativos, me enumeras los problemas, me realizas preguntas de investigación, pero que todas van enfocadas en la problemática que detona tu proyecto. Tu segundo método o fase, según José Luis López Cano, nos habla de una formulación de hipótesis. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué formulación de hipótesis? Porque todo se basa en supuestos que tú quieres llegar al momento de concluir con tu proyecto. ¿Qué quiero lograr? El 100% de la participación de padres de familia
o que exista el 100% o el 90% de los alumnos inscritos en el grado académico, o que se pueda validar la importancia en la escucha activa de los padres de familia para que exista una mejora en el desarrollo socioemocional o no sé qué del alumno. No lo sé, lo que tú quieras establecer. Después viene la comprobación de hipótesis, mediante qué elementos le otorgas esa certeza. Y por último, la construcción de leyes, de teorías o de modelos, que son todos aquellos con los cuales tú soportas, que más adelante, cuando nosotros estemos abordando los paradigmas de investigación educativa, pues de manera literal ahí se señalan. Por ejemplo, hablamos de un paradigma positivista cuantitativo, hablamos del paradigma interpretativo cualitativo, hablamos del paradigma sociocrítico y que cada uno de ellos pues también está regido bajo modelos. Entonces ahí ya me empezarás a decir si lo encuadras en algún modelo, en base a qué elementos. Bueno, esto es lo que nos está diciendo José Luis López Cano en razón a la validación de los métodos científicos. Pero existe otro autor, que es Gutiérrez Aragón. Gutiérrez Aragón nos indica que los métodos o las fases del método científico son seis y dentro de ellas indica que primeramente parte de la observación, ya que la observación es aquella vía a través de la cual obtienes de manera inmediata una información y que también te robustece un proyecto de investigación. A través de la observación empiezas a cuestionarte posibles problemas que son en base a los que tú fundas un dicho. Estos coincide con los otros autores va un orden secuencial que es la hipótesis, la comprobación o el planteamiento de posibles resultados, un diseño de prueba, que es lo que se necesita aplicar, como hace rato decíamos, los diferentes métodos, técnicas y metodologías. Existe también la relación del diseño de la prueba, cómo puedes vincular estos dos elementos y por último, el estudio de las teorías y los conocimientos que puedan tener en un momento una relación unos con otros. Es decir, se me ocurre, si estoy identificando que hay una vinculación dentro de un método cualitativo y un método cuantitativo, bueno, sí se puede porque existen estos elementos, porque nos lleva este resultado, porque al momento de que yo realicé la técnica de campo en su modalidad de encuesta, las personas me dijeron esto, y cuando yo utilicé la técnica documental, el autor fulanito de tal refiere que esto y esto y esto, y por eso al hacer este cruce de información, aplicando un método dialéctico, que es la confrontación de tal y tal, me lleva este resultado, ¿no? Entonces, ahí haces cruce de información de modelos, puedes hacer cruce de información de técnicas, cruce de información de teorías, pero que todo esto, sin lugar a duda, también continúa robusteciendo un proceso de investigación. Ahora, ya que tenemos claro los distintos métodos de investigación, ahora sí, ya nos podemos focalizar dentro de los paradigmas de investigación educativa. Pero, ¿qué son estos paradigmas de investigación educativa? Bueno, decíamos al inicio que son estos marcos filosóficos, pero también son aquellos marcos metodológicos que nos van a ir encauzando como investigadores acerca de lo que nosotros queremos conocer o resolver en base a todos estos fenómenos educativos. Dentro de estos paradigmas empiezan también emitiéndonos definiciones acerca de cómo nosotros debemos o podemos comprender primeramente nuestra realidad, es decir, la que tú vives en casa o la que tú has experimentado a lo largo de tu vida, pero también a las nuevas realidades a las que se me ocurre en cada cadena de cambio, pues tú te estás enfrentando, porque ya no vas a emitir una validación, una postura acerca de tus realidades, ¿no? Tienes que emitir acerca de todo aquello a donde tú te encuentras inmerso, porque tú eres el que estás llegando y te tienes que adaptar a las cuestiones dentro de toda esa colectividad. Y recuerdan, por ejemplo, que yo les citaba en la clase anterior, nuestro plan de estudios nos indica que tenemos que hablar de sexualidad o tenemos que hablar de violencia o tenemos que hablar, no sé, de determinados temas que quizás son muy sensibles en un lugar. Entonces, ¿cómo los desarrollas? Los tienes que tomar en consideración, pero tienes también que conocer la naturaleza de la población objetivo, cómo vas a poder abordar, con quiénes también tienes que tejer redes de apoyo. Otro de los temas que si se pudieron dar cuenta marca nuestro plan de estudios y que vamos a estar vinculando son las funciones de la educación y los principales agentes socializadores. ¿Y por qué lo manejo ahorita dentro de este ejemplo? Porque quizás si tú no tienes muchos elementos con los cuales poder vincularlo, pero puedes identificar que quizás la religión
es aquella que sopesa dentro de esa comunidad. Entonces, ¿cómo puedo tejer una red de apoyo para que quien tiene ese poder dentro de este grupo poblacional, pues podamos nosotros trabajar de manera conjunta e incidir en la población objetivo? O si mi área de trabajo es de que los alumnos no están llegando, que los padres de familia no los quieren mandar, pero los alumnos sí quieren, y quizás si yo voy, no me hagan caso como maestra, pero si se los dice, no sé, esta máxima figura de su religión, a ellos sí les entiendan. Entonces, aquí los agentes socializadores vemos que son todos aquellos que pueden tener una repercusión, ojo, ya sea positiva o ya sea negativa dentro de un proceso educativo. Te voy a poner el ejemplo. Positivo, como ahorita les decía, el niño ya no va a la escuela. ¿Por qué? Porque el padre no lo manda. Por la razón que sea, pero el niño quiere y el padre no. Tú sabes que quien tiene un poder dentro de esa localidad o esa comunidad es la iglesia. Tú tejes esa red de apoyo y ves que el niño llega. Pero ¿qué pasa? Ustedes han escuchado hace no mucho tiempo, estuvo muy sonado los teria, ¿no? Que son estos jóvenes que ven distintas circunstancias que pasan en todo el mundo y que por réplica de conducta se creen animales y empiezan a imitar y empiezan a shalala. Vemos que como también los grupos de pares, que son otro agente socializador, los grupos de pares también juegan un papel importante y cómo empiezan también a tener una repercusión, pero ahora vemos negativa dentro del proceso de formación de la persona. Y no nada más vemos que está en los primeros años de escolaridad. Yo no sé si recuerdan ustedes o escucharon que en uno de los estados del norte, un alumno que estaba estudiando veterinaria se creía a caballo y que incluso fue a hablar con un abogado, le pagó para que promovieran una ley de los derechos de los Terian. Imagínense ustedes el grado que tiene. Y no estamos hablando de un niño, de un adolescente, estamos hablando de una persona que está en un grado de licenciatura, que ya tiene como un campo mucho más amplio de conocimiento y que continuamos o que qué tanto juega un papel la propia sociedad para poder tener ese grado de participación en la vida de las personas. Quizás nosotros podemos decir, no comprendo este tipo de cosas, pero es nuestra realidad. Y si nosotros emitimos un juicio desde lo que cada uno cree, pues entonces simplemente nunca va a tener un resultado correcto tu protocolo de investigación. ¿Por qué? Porque todo lo vas a hacer desde lo que tú crees. Cuando realizas un proyecto de investigación, es dejar a un lado tu apreciación de la realidad, porque la apreciación de Güera Casaus no es la misma que la de Rosita Marín, no es la misma que la de Alejandra Marcial. Cada una tiene una realidad distinta. Eso no significa que sea bueno o malo, simplemente que para tener una opinión imparcial, tienes que realmente ponerte en cada uno de los supuestos para poder darle, no para que estés de acuerdo, pero quizás para de una u otra manera poder entender todo el contexto y ahora sí poder tener más argumentos para emitir un pronunciamiento. Entonces, aquí vemos cómo estos paradigmas de investigación, repito, es cómo tú conoces los orígenes, por eso hablamos de las filosofías, los orígenes, las causas, las consecuencias y el impacto secundario que cada uno de estos paradigmas o de estos fenómenos educativos va a incidir o va a tener una participación dentro de la educación en México. Y ahí podemos hablar no nada más dentro de nosotros como México, podemos hablar del modelo educativo de manera genérica, ¿no? Cada uno de nosotros pues ha identificado los distintos modelos educativos que han existido, qué corrientes ideológicas han perseguido, qué filósofos o doctrinarios son los que le han dado sustento y también cómo impactó, ¿no? Cada una tiene una forma específica de atención. ¿Por qué? Porque se ha aplicado en distintos tiempos y ha respondido a las distintas necesidades. Pero cuando nosotros hablamos dentro de los paradigmas de investigación, de manera específica, estos se subdividen en tres, ¿no? O nosotros podemos encontrar tres paradigmas de investigación. Cuando hablamos de ellos, primero encontramos al paradigma positivista. Muchos de los doctrinarios también le dan la nominación de paradigma cuantitativo, ¿verdad? ¿Por qué?
porque es aquel que nos va a permitir obtener una información, obtener resultados, obtener estrategias a partir de la recolección de información, a partir del análisis de todos aquellos elementos que nos puedan dar una información mucho más completa, aquellos que nos permitan poder medir algún porcentaje, pero de manera descriptiva. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la cuestión cuantitativa, es la cuestión porcentual, la cuestión numérica, la cuestión objetiva. Te pongo como ejemplo. La compañera Lulu Yáñez quiere realizar una técnica de campo en su modalidad de encuesta. Ella tiene que tener claro qué información necesita en su proyecto. Si ella necesita datos duros, es decir, datos numéricos, sus preguntas tienen que ser encausadas hacia lo que ella quiere obtener. Es decir, la estructura de sus preguntas tiene que ser cerrada. Ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuántos viven en tu casa? ¿Qué me vas a responder? Números, 5, 2, 4. Distinto sería si yo quiero tener una información subjetiva, te preguntaría, ¿quiénes viven en casa? Ah, es que vive mi papá, vive mi mamá, vive mi tía. ¿Te das cuenta cómo en la estructura, en ambos estás utilizando la misma técnica, pero en una tú encausas a tu persona en qué quieres que te conteste y la forma que te conteste? Si yo quiero nada más datos objetivos, repito, mis preguntas tienen que ser cerradas, porque si no, yo te dejo que me cuentes todo y a mí el todo no me sirve. ¿Cuántos años tienes? Me das número. ¿Cuántas veces a la semana consume alguna sustancia tóxica? Me das número. ¿Cuántas personas inscritas hay en este ciclo escolar? Me das número. ¿Qué porcentaje de analfabetismo existe? Me das número. O sea, te das cuenta cómo lo que tú quieres me lo tienes que estructurar desde tu técnica. Y ahí empiezas a correlacionar el enfoque cuantitativo. Cuantitativo es numérico. Pero si por el contrario tú quieres que tu tesis se base en datos subjetivos porque tú quieres tomar en consideración distintos autores, concepciones de modelos, corrientes ideológicas. ¿Por qué? Porque esos se basan en simplemente la analogía, lo que hace rato decía. Lo que para mí puede ser bueno, para ti puede ser malo. Es subjetivo porque nadie te puede decir esto es lo correcto. Entonces, si eso es lo que a ti te interesa, tu técnica debe ser cualitativa y tus preguntas son abiertas, ¿verdad? Tus preguntas son abiertas y lo que tú necesitas es obtener información que te detalle, que te motive, que te soporte, que te complemente. Eso es una información cualitativa. Ejemplo, si tú llegas a una comunidad que no conoces, ¿qué es lo que tienes que investigar? Un dato cualitativo, porque te tienes que hacer llegar de toda la información posible para poder entender el contexto, ¿no? Los números en ese momento no te sirven. Lo que a ti te sirve es conocer qué pasa, por qué pasa, quiénes participan, cuál es la forma, cómo se llevan, por qué estos tienen mayor participación. O sea, de manera generalizada, pero todo este bagaje de información. Entonces, así tienes que estructurar tus preguntas. ¿Qué pasa cuando llegas a casa y realizas esto y esto y esto? ¿Quiénes participan contigo en las actividades diarias? No sé, ¿qué papel juega tu papá en el no sé qué y el no sé qué? ¿Qué actividades realiza la madre de familia en el hogar y esto y el otro? Ahí tú ya empiezas a tener una información mucho más detallada. Pero hay proyectos de investigación que la naturaleza del tema no nada más necesita un paradigma. Hay proyectos que para que tengan una certeza necesitan de la fusión de técnicas. Entonces, si ese es tu caso, tú tienes que utilizar una técnica mixta.
Cuando hablamos de una técnica mixta, es cuando no nada más va a quedar una información certera utilizando ya sea solo la cualitativa o solo la cuantitativa, sino que tienes que citar los números y además lo tienes que complementar con texto. ¿Para qué? Para que la información sea contenciosa, es decir, sea completa, sea uniforme. Y tú me preguntarás, ¿cuándo sabré qué técnica utilizar? Esto depende de hacia dónde quieres redireccionar tu proyecto. Si tú me quieres, repito, abordar desde análisis de técnicas, de modelos, de doctrinas, pues sencillo, tú necesitas un enfoque cualitativo. Si tú quieres cuestiones probadas, científicas, medibles, no te confundas. Tu enfoque tiene que ser cuantitativo. Si tú quieres una fusión de resultado, medir, hacer un análisis comparativo, esto pasó hace un año, esto pasó este año, pero las causales fueron estas y por eso se tiene esto y pasó el otro, entonces es una técnica mixta. Pero para cada una de estas que ahorita te manejé de manera genérica, te decía que existe lo que se conoce como los paradigmas. Dentro del paradigma positivista, que es el cuantitativo, es aquel que busca establecer formas de medición partiendo de datos empíricos. Te das cuenta que es lo que hace rato decíamos con los tres doctrinarios que nos establecieron el método científico. Te das cuenta que los tres partían de las hipótesis, ¿no? Unos fundaban en observación, otros en comprobación, etcétera. Pero los tres tenían un punto medio que era la hipótesis. Y la hipótesis, ¿por qué? Porque cuando tú haces o aplicas un método científico, siempre el método científico parte de una hipótesis, que es un supuesto. Entonces, esta hipótesis dentro del paradigma positivista nos dice que es la hipótesis y luego entonces esta hipótesis, cómo realizas un proceso de medición. Dentro de esta medición es cuando empiezas a vincular la relación causa-efecto, lo que hace rato decía. ¿Qué quiere saber Rosita San Martín? ¿Por qué los alumnos cada mes más cantidad de niños no llegan a la escuela? Primero no llegaron tres, luego cinco, luego seis y ven aumento. Es algo que ella ya le alarma porque va a llegar un día que no va a tener nadie. Entonces, causa y efecto. La causa, los niños no llegan. El efecto, saber las causales del por qué el niño no llega. Entonces, aquí partimos de un número. Ella está partiendo de una hipótesis, que son números. Ve que va a la alza, a la alza, a la alza. Busca detonantes a cuantificar. ¿Y cómo lo voy a medir? ¿Qué está pasando? ¿Cómo obtengo estas respuestas? Ahí empiezo a idear qué voy a utilizar. Información experimental, información estadística, uso de encuestas, pruebas estandarizadas, análisis de datos numéricos, no lo sé. ¿Qué necesitas tú para poder medir este resultado? Ahí empezamos a utilizar la metodología dentro del paradigma positivista. El papel que tiene que jugar aquí la compañera Rosita es que tiene que primero estandarizar o toda aquella información que empiece a obtener, empezar a hacer este cruce de información. Y aquí es muy sencillo. ¿Por qué? Porque como es dato numérico, no te da margen de error. Vas a ver una tasa. Del primero al segundo mes hubo un incremento del 2%. Del segundo al tercero hubo un estancamiento. ¿Por qué? Porque disertaron dos. Del tercero al cuarto hubo una baja, pero te das cuenta que aunque suba, se mantenga o disminuya, hay una medición, porque hay números que están dando datos precisos. Es que creo que no son supuestos. Ahí ella ya está midiendo un resultado, porque hay cómo comprobar, cómo hacer un cruce de información. Estuvieron estos, no vienen estos, parten aquí, su información es precisa. Y eso es cuando nosotros, a través de un ejemplo inmediato, estamos identificando. ¿Quieres saber datos numéricos? Datos precisos, datos que tú puedas verificar. Tú me refiero al que investiga, pero tú como la persona que lee, porque no nada más tienes que focalizar en ti, todos aquellos que van a hacer uso de tu investigación. El día de mañana yo quiero investigar la certeza del proyecto de Carmen Fuentes. Entonces, si utiliza la técnica cuantitativa,
yo lo tengo que comprobar y sé que el resultado me tiene, si Carmen lo hizo bien, el resultado tiene que ser el mismo. Si él no lo aplicó, entonces por más dato cuantitativo no va a haber una forma de medición de resultados. Ahora, cuando nosotros hablamos del siguiente método, es el que se le conoce como paradigma interpretativo. ¿Y por qué paradigma interpretativo? Porque se basa en supuestos, en verdades basadas en los hechos cualitativos, en todo aquello que no se puede demostrar porque depende de la razón, del entendimiento y de los argumentos que las partes a las que tú redireccionas la información se basa. Por ejemplo, si tú vas se me ocurre, en un grupo indígena, en otros lugares se le llaman los grupos étnicos, ¿qué pasa? Tú puedes estar a favor o en contra de lo que ellos estén realizando, pero si tú le preguntas a uno y a otro y a otro y a otro y a otro, todos de una u otra manera, aunque sean otras palabras, pero te van a encauzar hacia lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la cuestión subjetiva, patrones que se vienen replicando, como cuando hablamos de la costumbre, una práctica reiterada que transgeneracionalmente se toma como cierta en un tiempo y en un espacio determinado. Precisamente es esto. Si nosotros ahorita estamos tomando estos elementos, es para que tengamos al momento de dar lectura, es que esto no me gusta porque yo no coincido. No, a ver, leo esto, realmente están correctos estos puntos, no desde mi apreciación, desde la realidad, en cómo lo soporta, en cuáles son sus fuentes, en cómo realiza su cruce de información, en qué elementos se está tomando en cuenta, en qué contexto lo está materializando, para que a partir de esta cuestión objetiva, en no tomar en cuenta una falsa apreciación, yo pueda emitir una posición crítica. Y la crítica es fuera o lejos de falsos apasionamientos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este paradigma interpretativo, que busca profundizar en los significados, en las intenciones, en las acciones de todos aquellos actores educativos que se encuentran dentro de un contexto natural. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estudios de caso, cuando hablamos de la observación participante, cuando hablamos de preguntas de profundidad, ojo, estos tres elementos son importantes que ustedes lo recuerden porque son los que se aplican dentro de un proceso de investigación. Repito, cuando estamos hablando dentro de los paradigmas interpretativos, son áreas específicas que debemos de focalizar. Ejemplo, si nosotros hablamos, se me ocurre, es que voy a tomar en cuenta, voy a aplicar, no sé, se me ocurre las necesidades educativas especiales porque tengo un alumno que tiene, no sé, autismo. Ah, ok, estudio de caso. Ya estás focalizando en el niño, estás identificando si tiene un tratamiento, si tiene un acompañamiento, un maestro sombra, cómo se comporta en la sociedad, con su grupo de pares, dentro de un salón, fuera de un salón. O sea, ya estás tomando de manera específica elementos de estudios específicos, de observación del participante, estás entrando en profundidad porque puede que tú tengas una información genérica del autismo y ahora ya tengas la necesidad de empezar a empaparte más del tema, platicar más a fondo con quienes tengan alguna participación directa dentro del proceso formativo, porque recordemos que todo esto de una u otra manera incide dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, hablando de una necesidad educativa especial, porque si nosotros leemos la CIF, que es esta clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, nos dice que los trastornos, los padecimientos y las enfermedades, primero se tiene que identificar el origen, hablando de la cuestión médica, y luego la repercusión que va a tener. Si quiero atender la educación, no puedo nada más enfocarme en los métodos o las técnicas que tengo que dar en el proceso educativo si no me estoy focalizando en las causas que están detonando esto. Entonces, tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria o todos aquellos que tengamos una participación directa para que la medición del resultado pues sea mucho más viable, ¿no? Más certera, más profunda y se pueda medir de una mejor forma. Pero aquí, ¿por qué les digo todo esto? Porque esta información, como estamos diciendo, es una información interpretativa. Yo puedo decir que tengo un estancamiento, pero el médico me va a decir que tiene una evolución.
cada uno dependiendo del área en donde está trabajando al alumno. Y esto es una información dentro de un método o un paradigma interpretativo porque es subjetivo. Es lo que cada uno identifica dependiendo de los elementos que tiene y de cómo dentro de su área va teniendo pues esta forma de apertura o esta forma de medición. Cuando hablamos del tercer paradigma, es lo que se conoce como el paradigma sociocrítico. ¿Y por qué paradigma sociocrítico? Porque aquí es cuando hablábamos de la técnica mixta. ¿Recuerdan? La fusión del método cualitativo con el método cuantitativo. Este paradigma sociocrítico combina tanto la teoría, pero a su vez fusiona la práctica y es para que nosotros tengamos mucho más elementos para aplicarlos dentro de una realidad educativa. Aquí nos empieza a establecer, liberar patrones, poder nosotros ampliar un conocimiento. Quizás nosotros traemos una educación muy marcada porque es la que aprendimos, porque es la que ahorita nos está tocando vivir ya dentro de una cuestión práctica o no lo sé, pero que de una u otra manera son factores que también van incidiendo dentro de un proceso pues de enseñanza-aprendizaje, porque recordemos que aunque estemos frente a grupo, pues no dejamos de ser personas y el ser humano está en una constante evolución y día a día aprende cosas nuevas, nuestros alumnos de nosotros y nosotros de ellos mismos. Entonces, ahí también estamos aplicando este paradigma sociocrítico porque es cómo inciden los cambios sociales, cómo también tienen una participación las reflexiones críticas, cómo también hacemos frente a todas estas desigualdades que en un momento se puedan presentar, porque todo esto suma. Todo esto nos va generando una lluvia de información que va a tener una aplicación dentro de una respuesta final. Ahora bien, cuando nosotros también hablamos dentro de estos elementos, les decía que dentro de la investigación cualitativa es importante que nosotros empecemos a cuestionarnos, porque al momento de partir de una cuestión de a profundidad, de una cuestión detallada, de una cuestión sistémica, nos dice que tenemos que empezar a filosofar, ¿no? Empezamos a cuestionarnos el por qué, el cómo existe un fenómeno, desde qué perspectiva lo estoy identificando, cómo voy a utilizar estas herramientas, si voy a aplicar las entrevistas, las observaciones de persona a persona, las observaciones de grupos o lo que conocemos como los grupos focales, porque cada uno de estos me va a dar respuestas distintas y cómo esto lo voy a empezar a fusionar para tener un contexto mucho más amplio, porque todos al fin y al cabo formamos parte dentro de este mismo entorno. Entonces, las respuestas que me pueden dar en lo individual y después en conjunto pueden ser o pueden coincidir o pueden ser completamente distintas. ¿Qué elementos yo le voy a dar para validar una? ¿En base a qué voy a complementar la otra? Entonces, todo esto te das cuenta que no nada más es tengo la información y ya, pero si la información es en el mismo sentido, no hay mayor cuestión porque se fusionan. Pero si la información es distinta, ¿cómo empatas? ¿A qué les das más crédito? ¿A una que te dijo una persona o en otra donde pueden intervenir distintos intereses? El por qué les otorgas esta credibilidad, el qué impacto van teniendo, cómo se desarrollan o cómo la demás gente va teniendo este mismo tipo de participación. Todo esto te das cuenta que habla de una investigación cualitativa. ¿Por qué es cómo lo interpretas, tienes esta información, cómo la aplicas, por qué la aplicas, qué elementos te dan? Entonces, estas son algunas de las características principales que se da dentro del análisis de una realidad social a través de la visión de los diferentes factores contextuales, llámese padres de familia, llámese alumnos, llámese maestros, llámese administrativos, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser el mismo grupo, pero que antes estuvo con otros tres maestros y quizás con cada uno tuvo una forma distinta de relación. Y entonces, ¿qué está pasando? Si bien las edades juegan un papel importante, pero sabemos también medir cómo va a ir cambiando un alumno entre una y otra. Sin embargo, la esencia pues no va a ser del todo cambiante y cada uno de nosotros también nos va a otorgar a través de la palabra hablada una información que nutre en este sentido un proceso informativo, ¿no? Yo le pregunto a Briceño Mena Lorena, a ver Lore, ¿cómo te fue con el grupo de segundo A? ¿Qué participaron? El alumno tal, alumna tal. A través de esta cuestión de un enfoque cualitativo
empiezo a obtener este cúmulo de información. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué conmigo se están presentando este tipo de factores? Quizás antes el niño pues no existía una desintegración familiar y en este momento pues tenga este tipo de conductas o comportamientos, hay, no sé, una hiperactividad o hay un déficit de atención que en su momento no tenía con Lorena. ¿Por qué? Porque pues simplemente la familia pues estaba integrada, ahorita pasaron estas cuestiones. Yo no sabía, pero está generando un impacto, una forma de atención, un foco rojo que a mí me está marcando un antes y un después y que no puedo ser omiso, porque esas también son necesidades educativas especiales, el déficit de atención, la hiperactividad, o sea, no nada más una discapacidad es una necesidad educativa especial. Recordemos que las necesidades educativas especiales son con discapacidad y son sin discapacidad. Entonces, por ello vemos que tan importante es tomar en cuenta este enfoque, porque repito, me permite analizar mi realidad social, pero no nada más, como se dice vulgarmente, a través de mis ojos, sino a través de todos aquellos que pueden tener algún tipo de participación y que al fin y al cabo también me dan información. No nada más voy a ir con el alumno, con el papá, porque ellos tendrán desde su núcleo primario, pero si le digo al maestro de educación física, al directivo, al intendente, al qué sé yo, cada uno tiene un rol distinto y lo va a identificar desde los diferentes factores que quizás yo no veo y que también están nutriendo mi proceso de información. También, como hace rato decía, las formas en cómo nosotros nos redireccionemos, con qué profundidad querramos obtener esta información, quizás es meramente superficial, quizás tenga que entrar a fondo para poder comprender, porque no sé, puedo tejer una red de apoyo con CAM, con USAER, con DIF, con no lo sé, para que yo también pueda tener una mayor sensibilidad, porque quizás yo también tengo trabajo, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro. Entonces simplemente no eres empática y no te estás dando cuenta porque la realidad la tienes enfrente y no la quieres ver. Entonces estos elementos, por supuesto, que también van a obstaculizar tu proceso informativo. Ahora, dentro de los distintos métodos que puedes tomar en ¿Quién cuenta, sabe qué le apliqué y se me fue el audio y ya no se oye? Ah, perdón, Dios mío, nada más le moví al... a ver, voy a silenciar. Si alguien desea tomar el uso de la voz, adelante. Ok, bueno, entonces decíamos que también existen diferentes formas de cómo nosotros poder robustecer esta información que ahorita, por ejemplo, en el caso que le decía de Lore, yo puedo obtener. Bueno, pues se me ocurre, ¿no? Puedo tener o aplicar una teoría fundamentada. La teoría fundamentada es aquella en donde yo puedo desarrollar distintas teorías a partir de todos aquellos datos que voy obteniendo, ¿verdad? Y que después los empiezo a utilizar, a aplicar dentro de un campo de estudio. Ok, ya tengo la información que me dio Lore, la información que me dio, no sé, la Miss de Educación Física, la Miss de Inglés, la Miss de Computación, la Miss del no sé qué. Al fin y al cabo, todos tenemos una participación con el alumno y ahora veo qué impacto va a tener, cómo podemos trabajar, que quizás yo tengo áreas de oportunidad. Quizás el niño está bien y la que presente un vacío sea yo, porque yo no conozco, porque quizás el niño tiene esto y para mí no es normal. Y a veces es más fácil señalar que poder identificar que tengo que trabajar en algo. Entonces, ahí es una teoría fundamentada. Empezar a fusionar esta información y en base a ello crear una realidad absoluta. Hablamos también de una investigación narrativa. ¿En qué consiste una investigación narrativa? Cuando hablamos de una recopilación de relatos, cuando hablamos de historias, cuando hablamos de diferentes estilos de vida para que yo pueda comprender su realidad, lo que hace rato también decíamos, qué está pasando, qué situaciones lo detonaron, por qué existe este trauma, hay violencia física, hay alcoholismo, hay qué está pasando, porque aunque el niño no lo esté sufriendo, pues es sujeto pasivo de violencia, ¿no? Está en este ciclo y por supuesto va a tener esta repercusión dentro de su conducta o estilo de vida. Cuando hablamos de la cuestión etnográfica, lo que hace rato también decía, las culturas, las comunidades, las costumbres, las tradiciones,
todo aquello que para mí quizás no pueda ser importante, pero para el niño sí, y si tú lo sacas de un contexto o por el contrario, lo obligas a que realice tal o cual cuestión y simplemente no, para ellos también le puede perjudicar o le puede generar una cuestión difícil de atender. ¿Por qué? Porque puede tener un aislamiento, porque puede tener o puede ser objeto de un bullying, ¿no? Porque también puede ser mal visto que una persona realice este tipo de prácticas. ¿Pero por qué? Porque tengo que conocer todo el contexto social. Y como hace rato decíamos, señalábamos el estudio de caso, para poder entrar más a detalle, si yo nada más quiero identificar o lo quiero desarrollar en alguien en particular, pues específico, ¿no? Para poder establecer este tipo de investigación cualitativa, pues también hay elementos o hay herramientas con las que yo puedo nutrirme. Ya decíamos, primero, la observación. La observación es de persona a persona o de persona a cosa. Es tu primer contacto o filtro de información. ¿Qué tanto tú conoces al alumno? ¿Qué tanto puedes identificar qué hace o deja de hacer? Se me ocurre, estoy particularizando en este niño, ¿no? Dentro de la escuela, dentro de un salón de clases, a la hora de un receso, si es que nada más quiero dedicarme a él, ¿no? Entonces, esto es la observación de participante o de persona a persona o de persona a cosa. Se me ocurre. El niño, no sé, tiene hiperactividad, pero hay hiperactividad, pero es controlada, me refiero en el sentido de que no es agresivo, etcétera, y hay hiperactividad, pero es violenta. Se la pasa molestando, jalando el cabello, haciendo este tipo de prácticas que ya lesionan a terceros, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a entender, cómo voy a poder trabajar, cómo veo cómo se comporta si nada más es en el salón de clases o si este tipo de conductas tiene en todos los lugares en donde él se encuentra? Pero estoy hablando de primer forma de recolección de datos mediante la observación de participante. Encuentro otro en el grupo focal. Los grupos focales son todas aquellas formas o guías en donde ahora tú te vas a poner, pero que empiezas a unir diferentes grupos de personas sobre un tema en particular. Tú, me van a desarrollar esto, cómo reaccionarían ante esta cuestión, qué están viendo, qué esto se me ocurre. Puedo tocar algún tema con maestros, ¿no? A ver qué tan sensibles somos en la atención de personas con requerimientos especiales. Ah, ok, a ver, ¿qué tanto sabemos, ¿no? ¿Qué tantas áreas de oportunidad? ¿Qué tanto nosotros tenemos que trabajar en cursos, en talleres o ser empáticos? Porque quizás tenemos un 10 en un conocimiento en base a la cuestión pedagógica, pero no en cuanto a una cuestión de sensibilidad o en cuanto a una cuestión de atención a personas con discapacidad o no lo sé. Puedo medir a través, se me ocurre, de maestros frente a grupo, de personas que están en el área administrativa, de todos los que de una u otra manera necesitamos, ¿no? O se me ocurre los padres de familia. ¿Cómo poder identificar qué tanto tienen una participación? Aplico esta técnica, se me ocurre al momento que yo los llamo para entrega de calificaciones. Puedo aplicar una técnica, puedo aplicar una forma en fusión de grupos y también puedo obtener información, ¿no? No nada más necesito aplicarlos en mis niños, yo lo puedo aplicar en grupos focales a cualquier persona que sea constituida por una multiplicidad y que también me van a emitir un resultado. Y sin lugar a duda las entrevistas, ¿no? Estas pueden ser estructuradas, semiestructuradas, abiertas y que también me van a arrojar una información específica. Ahora, cuando nosotros hablamos de la investigación cuantitativa, decíamos que estas son focalizadas para dar datos medibles o probables. Aquí hablamos de datos numéricos, datos estadísticos, datos porcentuales y que estos pues tienen un mínimo o nulo margen de error. Aquí ya decíamos que parten de hipótesis porque como se requiere el estudio de la ciencia, pues obviamente tiene que tener algo para medir un resultado y luego esto pues tiene que ser objeto de comprobación. Cuando hablamos dentro de los instrumentos de recolección, también partimos de encuestas, partimos de experimentos o también podemos partir de bases de datos. Es decir, veo que se me ocurre, la compañera Rosa Isela
inició un proceso de investigación o una tesis en base a este tema de tal año a tal año. Entonces, yo ya no voy a partir de cero, voy a tomar su tesis, le voy a dar los créditos porque ella lo trabajó durante este tiempo y quizás a partir del 2026 al 2030 yo lo trabaje. Entonces, ahí voy a identificar datos porcentuales, voy a identificar población objetivo, voy a identificar todo aquello, pero a partir de una información que ya ha sido autenticable, que ya ha sido validada y que son datos que se consideran como ya existentes. Ahora, cuando nosotros hablamos también de la información mixta, ya decíamos que es esta fusión o combinación de técnicas y que son las que se necesitan o para cuando se quiera robustecer o implementar una investigación. Esta nos dice que consiste en recopilar, en analizar, pero también en integrar tanto la fusión de investigaciones y que nos da elementos que de manera separada no podríamos tener una certeza. Aquí puedes fusionar las mismas técnicas, pero empleando ambas preguntas. Por ejemplo, hace rato, ¿cuántas personas se encuentran en tu casa y quiénes son los que consumen bebidas embriagantes? Me das números y me das datos detallados. Entonces, aquí simplemente tú ya tendrías que identificar a quién quieres incidir, qué tipo de respuestas quieres utilizar y en ese mismo sentido el resultado que vas a obtener. Ahora bien, cuando nosotros hablamos dentro de nuestros siguientes temas, de las funciones de la educación. Cuando hablamos dentro de las funciones de la educación, es importante que nosotros primero tengamos en mente en qué consisten estas funciones de la educación. Las funciones de la educación es cuando nosotros empezamos a desarrollar este potencial cognitivo, físico, emocional o también esta cuestión moral de las personas y que es precisamente a otorgar a nuestros educandos todas aquellas herramientas que necesitan para poder integrarse, ya sea una sociedad, para poder adaptarse al entorno y también para que tengan todo esto que les va a servir en suma para poder generar un aporte social y también para poder generar una independencia o una autonomía. Dentro de las principales funciones encontramos a tres, que es la función social, la función personal y la función laboral y profesional. Cuando hablamos dentro de la función social, vemos que si bien dentro de la familia, la sociedad, la escuela, todos nosotros pues formamos parte, ¿no? De una colectividad y es a partir de esta en donde también no nada más se transmiten las cuestiones formativas, hablando de valores, de normas de convivencias, de culturas, ¿verdad? Sino que también empezamos a fomentar esta o a promover esta cohesión social, ¿no? A ser empáticos tanto para cuestiones que puedan beneficiar no nada más en la cuestión positiva, sino que también a mejorar una ciudadanía, hablar de justicia, hablar de respeto, etcétera. Cuando hablamos de la cuestión personal, dentro de estas funciones de la educación, ¿por qué hablamos que impacta dentro de la cuestión personal? Porque pues fomenta el desarrollo integral dentro de una identidad, como hace rato comentábamos, ¿no? La autonomía, un pensamiento crítico, la autoestima del individuo, porque también estamos trabajando lo que ahora comentamos en esta educación valoral. Y por último, la laboral y profesional, porque vemos que desde los distintos grados académicos, pero que en cada uno de ellos se nos van otorgando estas herramientas y se van preparando a las personas para un mundo del trabajo, para que desarrolle competencias, para que tenga mejores oportunidades de vida, mejores oportunidades de crecimiento y esto en efecto cadena pues también nos beneficia a todos porque genera una derrama económica, porque también contribuye en el movimiento, en el flujo económico, porque repito, de una u otra manera pues vamos a generar un beneficio común. Ahora bien, dentro de estos elementos, bueno, también decíamos hace rato, dentro de las funciones de la educación, otro de los temas principales, pues, es abordar a los distintos agentes socializadores. Cuando nosotros hablamos de los agentes socializadores, son estos grupos, son estas personas o son aquellas instituciones que van a moldear la identidad, los valores o el comportamiento y que a través de estos el individuo aprende a integrarse dentro de una colectividad. Dentro de los factores, dentro de los agentes socializadores que juegan un papel mucho más marcado en la vida de las personas, bueno, pues encontramos sin lugar a duda primero a la familia, a la escuela, a los grupos de pares y
vemos que esta era de la globalización, pues sin lugar a duda, pues también cita a los medios de comunicación. Cuando hablamos de la familia, pues sabemos que es el primer núcleo, ¿no? Es esta gente crucial porque es en donde se transmiten todas estas normas básicas, el lenguaje, los valores, y que estos se van formando desde los primeros años de vida, ¿no? Después hablamos de la escuela, porque es este agente formal llamado de tal manera que no nada más enseña conocimiento, sino que también enseña disciplina y que nos va otorgando todas estas herramientas para la vida cívica, pero también para una vida profesional. Dentro de nuestros grupos de pares también es importante porque son aquellos con los que nosotros de manera voluntaria decidimos tener esta interacción o esta reunión, pero porque compartimos cuestiones, ¿no? Y también nos va a desarrollar la autonomía, las habilidades sociales y que todo esto pues va generando esta forma de repetición de conductas. Y por último encontramos a los medios de comunicación que vemos que también han generado o han tomado un papel importante a través de la televisión, bueno, el televisor, de las redes sociales, de las distintas plataformas digitales, y que también de una u otra manera pues también van generando, moldeando estereotipos y que esto pues también genera un movimiento social. ¿Por qué? Porque también nos va indicando las cuestiones que son permitidas, las cuestiones que podemos dar por obvias, las cuestiones que también tenemos que preocuparnos y ocuparnos, porque ya no nada más a veces podemos limitar un acceso en una página, sino que ya existe cada vez, así como repito, la sociedad va avanzando, pues también todas aquellas cuestiones perjudiciales, ¿no? Dependiendo cómo tú utilices y el fin que tú utilices, puede ser o muy bueno o puede también tener este efecto contrario. Bueno, mis queridos doctorantes, me indica la plataforma que ya hemos culminado nuestra sesión del día de hoy. Nos damos cuenta cómo el tiempo se va, pero sin siquiera darnos cuenta, los temas son muy bonitos, son muy nobles, son muy extensos, pero quisimos abordarlo de manera genérica, ejemplificando en cuestiones muy simples, porque el día de mañana que pues ya tengamos que utilizarnos en la práctica, pues ya vamos a tener como una correlación, a este tema es por esto, este tema es por esto. Entonces, bueno, ha sido un placer haber coincidido con cada uno de ustedes. Recordar que esta sesión virtual ha sido grabada. En el momento que me la compartan, con gusto se las impacto en plataforma. Únicamente recordar que tienen que emitir dos comentarios en el apartado de plataforma. Uno en base a los temas de la semana pasada y otro en base a los temas del día de hoy, por favor, para que con ello acumulen el 10% de su calificación. El 90% restante son los comentarios, perdón, son las actividades que ustedes entreguen en tiempo y forma, pero también en base al contenido de cada una de ellas. Dice Carmen Fuentes, también la religión es un agente social muy valioso elemental. Claro, ahorita citamos de manera genérica los más ya vemos, de los que juegan un papel como que más impactante en la vida de las personas, pero no por ello la religión no lo es. Claro que sí, hace rato decíamos que en muchos lugares la religión juega un papel tan importante que es el que sopesa en esa colectividad. Por eso yo decía que en muchos lugares tenemos que generar estas redes de apoyo para que por su conducto se puedan obtener los beneficios en materia educativa. Bueno, mis queridos doctores, que Dios me los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, en alguna otra materia y si no fuese así, les auguro el mayor de los éxitos. Quedo como siempre a sus órdenes y que pasen excelente noche. Me dice, doctora, ¿y el video que realizaremos tendremos que salir en él o solo con nuestra voz? No. Recuerden, mis queridos doctorantes, video. Estoy solicitando video, no podcast. Cuando solicito podcast, significa que nada más quiero escucharte. Cuando solicito video, es que tienes que aparecer desarrollando los temas. Si quieres apoyarte con diapositivas, adelante, siempre y cuando en un margen superior o inferior aparezca tu rostro desarrollando los temas. Si nada más me pones la diapositiva y de fondo escucho tu voz, yo no lo tomo en cuenta, porque el video, la naturaleza del video es que yo vea que tú dominas el tema. Si nada más escucho tu voz, yo como sé que no lo estás leyendo. Entonces, ojo ahí, ahí les manejo tiempos, mínimo el tiempo que les señalo, máximo el tiempo que tú quieras. No me vayas a poner menos del tiempo que te pido, creo que fueron 8 minutos. Si tú me pones menos tiempo, recordemos que las instrucciones, más nosotros que somos ya en un grado doctoral, las instrucciones son básicas.
Si las instrucciones son las que nos dicen qué debemos hacer. Si dice mínimo 8, no puedo 5, no puedo 4, no puedo 6, mínimo 8. Máximo lo que tú quieras. Y no me digan, es que doctora, no carga, está muy pesado. Miren, las clases tardan 1 hora o poquito más de 1 hora y sin problema carga. De que carga, carga. Entonces, ustedes no me digan que no. Lo que sí les pido es que tomen sus tiempos, porque si lo dejan al último, a veces la plataforma se satura y nada más puedo tomar en cuenta tareas que estén en la plataforma. Si no se suben en tiempo y forma y la plataforma la cierra, yo no puedo recibir tareas fuera de tiempo ni puedo recibir tareas que no estén en la plataforma. Digo esto para que se pueda prever cualquier situación de lluvia, de internet, de luz, de qué sé yo, porque por ello se indican las tareas desde inicio de mes para que tengamos todo el mes para administrar nuestros tiempos y poder cumplir en tiempo y forma, ¿sale? Bueno, mis queridos doctorantes, si no hay otro asunto que tratar, me despido de ustedes deseándoles una excelente noche. Bendiciones a todos y hasta pronto.